Hola profesora, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy por presentarle mi examen final, entonces le compartiré mi pantalla. Espero que mi cámara se siga viendo a pesar de que ya esté compartiendo la pantalla. Pero bueno, em, a partir de este momento voy a iniciar un temporizador de 10 minutos para no pasarme de tiempo. Y listo. El preámbulo de este video, de este examen final, es que voy a realizar una exposición general del curso a través de todas las sesiones, en donde platique sobre las conclusiones que tomamos en clase y mi postura personal respecto de cada una de estas sesiones. En la primera sesión leímos acerca de Safo, bueno, leímos a Safo de Lesbos y a Penélope, ¿no? Compararlas, la verdad es que es muy difícil. Creo que eso es algo que intenté hacer, pero no logré del todo en el análisis. Yo tuve una clara preferencia por Safo, porque identifiqué en su obra mucho más profundidad, identifiqué en su obra intereses genuinos por tener sus propias ideas, sus propios valores, ¿no? Lo cual creo que en Penélope está limitado, porque ella es el ideal femenino, es el ideal de la mujer griega, ¿no? Y además, Penélope pues sí se nos muestra bajo la perspectiva de un hombre griego, ¿no? Pero porque es un personaje. Y creo que aquí es donde vale la pena no olvidar esto, ¿no? Que Safo es una persona y Penélope es un personaje. Creo que es evidente que tenemos mucho más acceso al mundo interior de alguien como Safo, porque era un excelente poeta, tenía una aguda introspección, ¿no? este, y, y era pues una autora, ¿no? Con una gran educación, etcétera. Mientras que la existencia de Penélope no solo nos indica el ideal femenino, también nos indica algo que vamos a ver más adelante, que es algo que creo que es muy importante de este curso, es la idea de que un hombre cuando amplía su mente y su perspectiva es capaz, por lo menos, de dejar de ver a la mujer como un ser inferior, ¿no? Y de verla como un ser humano que es capaz de encarnar la virtud. Creo que esto es un acierto sin duda de Homero al momento de mostrarnos a una Penélope, ¿no? Y bueno, más adelante leímos en la sesión 2 la tragedia de Antígona y la comedia de Lisístrata. Creo que es un poco obvio plantearlo de esta manera, pero Antígona me parece una obra mucho más seria que Lisístrata, a pesar de que sí creo que ambas obras tienen logros importantes que sí empujan hacia adelante o desarrollan más la idea de la mujer griega, ¿no? Em, am, yo creo que Antígona representa múltiples virtudes que son muy importantes para los griegos en general, ¿no? Creo que representa la justicia real, no la justicia impositiva del gobierno tiránico, ¿no? Representa una rebeldía justa, una rebeldía moral, ¿no? Representa la fe, ¿no? Una guía espiritual de su voluntad que respeta a los dioses, que por cierto no han sido exactamente piadosos con ella, ¿no? En este mismo sentido, Antígona representa a la familia. No solo hace todo por su hermano, ¿no? Por darle una digna sepultura, etcétera, sino que nunca habla mal de su familia, de nadie, ni siquiera de sus padres, ¿no? Estos famosos Edipo y Electra, etcétera. Y creo que Antígona sí representa una inteligencia muy particular, una capacidad para desarrollar un criterio personal respecto de todo esto, respecto de la ley divina, la ley humana, la familia, la libertad, la rebeldía, la justicia. Y creo que este es el gran acierto de Antígona, ¿no? Eh, claro que Lisístrata la considero una obra muy valiosa, ¿no? Es totalmente capaz de caricaturizar a los hombres, su perspectiva reduccionista, ¿no? Sobre el mundo, etcétera. Mientras que al mismo tiempo revela la fortaleza de la organización social y la fortaleza de la organización social de las mujeres, ¿no? Nos muestra cómo es que las mujeres tienen esta capacidad para reflexionar sobre su papel en el mundo y en la sociedad y definirse voluntariamente dentro de dicha sociedad. Aquí platicamos o reflexionamos un poco acerca del heroísmo y de la participación política. Yo creo que las mujeres realmente nunca habrían podido ser consideradas totalmente heroicas ni totalmente partícipes de la organización social griega, no porque no fueran capaces, sino porque estas categorías estaban esencialmente diseñadas a imagen y semejanza del hombre griego.
y esto hubiera requerido sencillamente un cambio mucho más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres sí habrían sido capaces de entrar en el heroísmo y en la política, pero en otro heroísmo, en otra política, que estuvieran mejor desarrolladas y no tuvieran sesgos desde su nacimiento en los que se premiara tanto al hombre griego. Y bueno, esto nos lleva también a la sesión 3, ¿no? En la sesión 3 platicamos sobre Aspasia y sobre las mujeres en Esparta, ¿no? Platicamos acerca de que las mujeres espartanas, a pesar de tener estilos de vida mucho más agradables, ¿no? Que la mujer ateniense promedio, pues en realidad no gozaban de libertades plenas, sino que tenían derechos que atendían a la finalidad específica de criar hombres espartanos fuertes, ¿no? Y para llegar a este punto es que se les permitió recibir todo este tipo de educación, ¿no? Y todo este tipo de derechos acerca de poder ser propietarias, recibir y transmitir herencias, tener gestión plena del hogar. Todo esto sigue instrumentalizado. Y en este contexto cobra relevancia Aspasia, ¿no? este, una mujer que tuvo una educación mucho mayor a la que una mujer griega típica podría haber tenido, ¿no? Y quien llevó su destreza educativa también al más alto desarrollo intelectual y político de ese entonces. Em, Platicamos sobre el papel de Aspasia en el Menexenio de Platón. En este diálogo, Sócrates está argumentando, ¿no? Lo fácil que es realizar un magnífico epitafio. Cuando uno tiene ya una preparación previa de un discurso y además va a hablar a un público favorable, ¿no? A grandes rasgos, este es el argumento que da Sócrates aquí. En este, o para respaldar este argumento, yo creo que Sócrates justo necesitaba poner un buen ejemplo, poner el ejemplo de un excelente discurso que se puede articular muy fácilmente y ser persuasivo y hermoso, ¿no? Y para poder probar este punto, creo que Sócrates tenía que recurrir a un gran discurso, ¿no? Este. Y pues, ¿por qué no, no? ¿Por qué no recurrir al discurso de su maestra en retórica, el discurso de la más grande mujer de la sofística, ¿no? De la asesora de uno de los más aclamados gobernantes griegos. Creo que esto es realmente lo que hace Sócrates en este punto, ¿no? Em, Pasando más adelante, creo que voy a ser un poco más breve en estas últimas sesiones porque se me está acabando el tiempo. Pero bueno, realizamos un análisis de Platón, ¿no? Sí creo que Platón realiza una propuesta protofeminista, si es que la podemos considerar así, porque sí inaugura una discusión importante, ¿no? Acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. Y no solamente pone la pregunta sobre la mesa, sí directamente afirma que ambos tenían la misma naturaleza. El problema que yo veo con Platón está en los efectos de su análisis, ¿no? En donde ya empieza a matizar esta igualdad de hombres y mujeres, ¿no? En donde mantiene el prejuicio sexista de la superioridad masculina. Este es creo que el error de Sócrates, del que Aristóteles siento que se aprovecha. Creo que Aristóteles realiza una pésima argumentación. De hecho, yo creo que ni siquiera está argumentando aquí. Yo creo que, bueno, Aristóteles está tratando de señalar esto como una obviedad de la naturaleza, ¿no? Como una naturaleza que favorece la dominación, en donde hay seres que mandan o un solo ser que manda, que es el hombre griego, ¿no? Y seres que deben obedecer, ¿no? Seres que deben, ser sumisos frente al hombre griego, las mujeres, los niños, los esclavos, ¿no? Em, sí creo que en la política de Aristóteles, Aristóteles está realizando más bien un ejercicio retórico. Creo que Aristóteles sí conocía bien que todo esto era debatible y que él estaba participando en estos debates, pero en realidad algo que no es propio de Aristóteles, en vez de recurrir a diferentes tipos de análisis sobre qué es lo que puede lograr un equilibrio en la naturaleza, cuáles son los diferentes tipos de organizaciones sociales válidos, en realidad él solamente está tratando de recrear una supremacía que vinculara al individuo con el Estado y con la naturaleza, pero todo nuevamente instrumentalizado para favorecer al hombre griego. Y bueno, en la sesión 6 creo que sí ya podemos hablar acerca de
Un panorama un poco más amplio en donde ya tenemos más información acerca de más mujeres que participaron en más escuelas, ¿no? Como que en esta época clásica la participación de las mujeres había quedado un poco de lado y aquí ya se retoma con bastante más fuerza, ¿no? Platicamos sobre diferentes escuelas que admitían mujeres, ¿no? Que abiertamente promovían la participación de las mujeres en la vida filosófica, ¿no? Platicamos también acerca de mujeres ilustres en específico, ¿no? Hipatia, grandísima, ¿no? Directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, un cargo de enorme prestigio intelectual, experta en filosofía, matemáticas, astronomía, etcétera, ¿no? Y Macrina también, yo no la conocía, súper interesante, ¿no? Esta idea de elegir una vida ascética, filosófica, pero también no individual, ¿no? Enfocada en transformar en general toda su hacienda en una comunidad monástica mixta donde hubiera igualdad entre hombres y mujeres, esclavos liberados, etcétera, ¿no? Y esto sí me lleva a esta conclusión sobre el curso en general, sobre la injusticia epistémica antigua, ¿no? Creo que la injusticia epistémica, claro que está presente, pero sí me llamó mucho la atención que no es un problema propio de la antigüedad como tal, o único de la antigüedad. Durante todos los periodos de Grecia hubo mujeres admirables, ¿no? Incluso durante la época clásica. Y claramente todas estas mujeres tuvieron que enfrentar los problemas sexistas de su época, pero no solo eso, también tuvieron que enfrentar los problemas sexistas de los misóginos del porvenir, ¿no? Y esto ha dado un resultado catastrófico en la interpretación de las vidas y obras de todas estas mujeres. Y creo que nos permite observar el problema histórico en general, ¿no? ¿Cómo estamos transmitiendo hoy la historia? Si creemos que las mujeres son menos inteligentes o inferiores o odiosas, nunca vamos a recabar su testimonio en la tierra, ¿no? No vamos a recopilar y a difundir sus ideas, su cosmovisión, que es la mitad de la cosmovisión del mundo, ¿no? Y bueno, para la mayor parte de la historia creo que sí es demasiado tarde, probablemente. Nunca recopilemos todo lo que sí se hizo, pero sí creo que será una de las cosas que nos juzgue como civilización en el porvenir, ¿no? Carl Sagan tiene por ahí un discurso muy bonito en el que habla sobre el futuro de la humanidad. em, y su argumento es muy sencillo. Es que si empeoramos tan solo un poco como especie, nos autodestruiremos, ¿no? Pero si mejoramos tan solo un poco, entonces todo el universo nos será concedido y se nos abrirán las puertas del futuro. Y en ese futuro, Carl Sagan dice algo así como que dirán que los primeros humanos vinieron de la Tierra, ¿no? Creo que tomando esa misma idea, si es que los humanos logramos avanzar como civilización y si se nos otorga derecho a explorar el universo, en ese futuro también se tendrá que decir que supimos reconocer a la mujer como un ser humano, ¿no? Em, y bueno, realmente utilicé la misma bibliografía y, y esta fue mi presentación final para el examen. Muchísimas gracias.